Quiero poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de pasar al mensaje, quiero recordarles, ahí detrás hay un equipo de cocina. En el primer servicio se me chispoteó, se me olvidó reconocer. Ayer estuvo un grupo, como 6 coches me parece, que se fueron, si no me equivoco. ¿Quién estuvo ayer? Eric, tú estuviste ayer. 6 coches me parece que fueron, ¿verdad? 6 coches. América también, acá está América, la pastora América. Estuvieron evangelizando el pueblo de Oñate, fueron allí, estuvieron todo el día, salieron aquí como a las 7 de la mañana todo el equipo, evangelizando, haciendo culto. Así que quiero, ¿por qué no me ayuda, iglesia? Le damos un aplauso a Dios por la vida de los campeones, valientes, que fueron a evangelizar, a pelear por las almas, a conquistar nuevos territorios a favor del evangelio. Así que los bendigo a los que dispusieron su tiempo y sus recursos también para estar allí. Y esa es nuestra tarea, seguir alcanzando territorios a favor del reino de los cielos. Dice amén. Muy bien, también anunciarles que ahí detrás está ya la comida preparada. Hay un rico pollo broster que el departamento de niños ha preparado. Hay platos disponibles. Si usted, aparte de la bendición de salir hoy lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, puede salir lleno de un rico pollo broster. Así que el combo completo lo ofrecemos aquí. 10 euritos, si no quiere cocinar puede pasar ahí detrás al final del servicio. Muy bien, fuera anuncios, vamos a escuchar la palabra de Dios. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, el versículo 7 en adelante dice así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, afirmándolo. Un poco más adelante quiero llevarle a otro texto, 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, dice allí el versículo 12 en adelante. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, hablando de Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se cerró, se nubló, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo le será quitado, se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Dice amén. Por tanto nosotros todos, diga conmigo, todos nosotros, dígalo fuerte, todos nosotros, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Habacuc capítulo 2, quiero darle contexto a lo que quiero meditar con ustedes. Habacuc capítulo 2, otro profeta, versículo 13 dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Quiero detenerme un momento aquí. 3 profecías, 2 profecías, una afirmación o 3 profecías, incluye el Nuevo Testamento, hablando una verdad, un principio de la transformación más que una profecía. Pero 2 profetas que anunciaban una gloria mayor, una gloria venidera, una gloria postrera. Esa gloria, esa promesa no es una promesa simplemente un final donde llegar, sino es un proceso que tiene una meta, claro que sí. Hoy, los tiempos que vivimos, a través de la influencia y del poder del Espíritu Santo, estamos viviendo una gloria postrera mayor y poderosa que la que vivieron los primeros profetas, los evangelistas del primer tiempo. Una gloria postrera a través del poder del Espíritu manifestado en toda carne. Ahora, esa gloria postrera es un proceso activo que va en
en una dirección, en un final ascendente, porque hay una gloria mayor que nos espera cuando venga Jesucristo por segunda vez. Ya hemos disfrutado de la gloria revelada de Dios, Cristo hecho hombre, la gloria de Dios hecho hombre. Ahora, hay una gloria mayor que vendrá, que se acerca el tiempo de esa gloria mayor, que es la segunda venida del Mesías. Dice amén. Esa gloria, dice el texto, Él vendrá en las nubes, nos llevará a su gloria y luego traerá juicio a las naciones. ¿Por qué esa gloria? Porque vendrá el Hijo del Hombre con poder, con autoridad, a salvar a los que creyeron y a castigar a los que no creyeron. Por eso vendrá a tomar poder y autoridad sobre la tierra. Ahora, la tarea de usted y yo, el proceso de usted y yo, vamos un poquito más adelante, Efesios capítulo 5, 25. Dice el 5:27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin manchas, ni arruga, ni nada semejante. Ese es el proceso en el cual usted y yo estamos como iglesia, como novia de Cristo, como pueblo de Dios, siendo preparados, siendo sanados, siendo restaurados y transformados para disfrutar de la gloria mayor. Pero tenemos que ser transformados como esa novia gloriosa. Tenemos que convertirnos en ese cuerpo glorioso. Por fe ya lo somos, pero vamos siendo transformados intachables, sin mancha y sin arruga. Ahora, la gloria de Dios es la manifestación del poder, es la promesa hecho carne en la persona de Cristo y el poder manifestado de Dios en medio del pueblo, de la humanidad, de la tierra. Si los inicios de esa gloria, lo que hicieron los profetas, lo que hicieron los apóstoles, fue glorioso, lo que hicieron los patriarcas fue glorioso, imagínense una gloria mayor que esa. Y esa es la promesa, vendrá una gloria mayor que la que disfrutaron, experimentaron o fue revelada en nuestros antepasados. Ahora, el principio de disfrutar y experimentar una gloria mayor pasa por el conocimiento de esa gloria. Por eso la profecía en el libro de, se lo voy a decir, Habacuc, dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria. No de la emoción de la gloria, no de la expresión corporal de la gloria, no del misticismo de la gloria, del conocimiento de la gloria. Dile a su vecino: hay mayor conocimiento de Dios para tu vida. Dile a alguien. Eso es. Hay mayor conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, para disfrutar una mayor revelación de la gloria, el primer área en la cual necesitamos ser desafiados en esta mañana es nuestro entendimiento. La verdad es el peldaño más alto de la sabiduría. No hay otro lugar más alto del conocimiento y de la sabiduría que no sea la verdad. Hoy en día la verdad, el concepto de verdad es molesto. Por eso hoy en día nos cuesta tanto incluso confrontar el pecado, porque nos da pena. No sé si se vaya a ofender, se vaya a enojar, se va a ir de la iglesia, ya no va a ir más a mi célula. Y a veces nos equivocamos en simplemente tener un grupo social de personas sin transformación. ¿Por qué? Porque evitamos la confrontación o la declaración de la verdad. Pero la verdad es el único camino que dijo Jesús para ser libres. Yo vengo a un lugar para ser transformado y ser liberado de mis ataduras, no ser afirmado en mis debilidades. Por eso la verdad es el camino más alto para la transformación, para la revelación y para el conocimiento de la gloria de Dios. Si queremos descubrir nueva etapa de madurez, de crecimiento, de manifestación de Dios, tenemos que empezar por la verdad. No tenemos que buscar nueva revelación. La verdad ya está escrita. La verdad hoy en día es molesta, es incómoda, es retrógrada, es incluso separatista. Pero la verdad de Dios es el camino para poder disfrutar de una gloria revelada en nuestras vidas. Dice amén. Por eso la promesa es que la gloria de la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Nuestros vecinos, nuestra familia, las naciones necesitan tener el conocimiento de esa gloria. No solamente la manifestación.
Porque una manifestación sin revelación no impacta lo suficiente, no transforma naciones. Un milagro, si hoy podemos sanar a un enfermo, Dios sana a un enfermo, ese milagro puede despertar fe, puede despertar ánimo, pero no va a salvar a nuestra nación completa. Ahora, la revelación de la verdad del Evangelio sí trae convicción de pecado, trae convicción de obediencia. Y es allí donde para poder disfrutar esa gloria postrera, lo primero que yo tengo que es abrazar un nuevo conocimiento de esa gloria. Tengo que saber qué es la gloria de Dios. ¿Para qué Dios promete una gloria mayor? Y es aquí donde yo quiero ir un poco más adelante. Quiero darle la definición de la gloria de Dios. Si los chicos me ayudan allí, lo va a tener en la pantalla usted. La gloria de Dios, gloria en hebreo, la palabra de Dios, kabob, eso significa gloria. Y la traducción para nosotros es algo que significa o que tiene peso. La traducción es algo que tiene peso, un ser pesado, algo valioso. Y el contexto de esa gloria se traduce en honra, en manifestación de la presencia de Dios, majestuosidad, su esplendor, reverencia, importancia, admiración. Todo eso son sinónimos de la gloria de Dios. Pero la esencia es un peso, es un ser pesado, con intencionalidad, con carácter, con verdad, no emocional. Ahora, podemos traducir que la gloria de Dios es su esencia, su carácter, es quién es Él. No es lo que hace Él, es quién es Él, su persona. Es como cuando usted dice, bueno, este es mi nombre y mi apellido, yo vengo de esta cultura, esta es mi identidad, y así es su gloria, es quién es Él. No tiene que ver con resultados, tiene que ver con su esencia. Dice amén. La verdad, la gloria de Dios se manifiesta en varios aspectos, 3 niveles de la manifestación de la gloria de Dios, que es su presencia. Quiero llevarle, y vaya conmigo, el primer aspecto de cómo se revela la gloria de Dios es la omnipresencia. ¿Lo tenemos bien aquí? Sí. La omnipresencia es el primer aspecto de la gloria de Dios. Por favor, ahí yo me he equivocado. Pone omnisciencia y no. Omnipresencia, que Él está en todo lugar. Ese es el primer rasgo de la manifestación del poder de Dios. Que Él decidió estar con nosotros todos los días. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios en Efesios 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay espacio que Dios no pueda llenar. Dice amén. No hay lugar que escape del poder y del conocimiento de Dios. Dios lo llena todo en todo lugar. Esa es la primera manifestación de su gloria. Y descendió, gobierna el universo, gobierna las naciones, gobierna nuestra vida, nuestros pensamientos. No hay nada oculto debajo de Él. Dice amén. Muy bien. El segundo peldaño, la segunda manifestación de su gloria es la manifestación de su presencia. San Juan capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ese es el segundo nivel de la manifestación de la gloria, una manifestación personal, ya no solamente global, sino personal. Ahora, ¿cuál es el camino para este segundo nivel de revelación de la presencia? Amar la palabra de Dios y obedecerla. No necesitamos requisitos, no necesitamos sacrificios, no necesitamos llamar la atención con nuestra santidad. Necesitamos amar la palabra, obedecerla. Y es allí donde viene su presencia y se revela en nosotros y forma parte de nuestro carácter. El carácter de Cristo. Por eso mi Padre le amará y yo vendré con mi Padre y haremos morada en Él. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Dice amén. Muy bien. Ahora, un tercer nivel de la manifestación de la presencia de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El contexto de esta historia empieza hablando de cómo perdonar a nuestros enemigos. Después empieza diciendo: todo lo que pides al Padre en oración te será dado.
Y después dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y después dice lo que hemos leído, y donde están 2 o 3, allí yo me voy a manifestar. Pero aquí hablamos de una manifestación superior. Ya no es simplemente hace morada en mí. Ahora me da autoridad espiritual para atar las obras de las tinieblas, para desatar los lazos de las tinieblas, para vivir una vida de perdón, para sanar corazones, para traer los cielos abiertos, porque dice, todo lo que pidas al Padre yo lo voy a dar, lo voy a hacer. O sea, los cielos van a responder a favor de un corazón y de una familia que provoca este tercer nivel de la presencia de Dios. Provoca la respuesta del poder y la manifestación de la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado, la presencia de Dios es inagotable. Vamos, dile por favor, predica conmigo. Si no tienes a nadie, busca a un amigo hoy. Muy bien. Ahora, vaya conmigo, no se me distraiga. Dice, un conocimiento mayor de su presencia, de su gloria, nos da acceso a mayores beneficios, a un nuevo nivel de relación y de revelación de su poder. Por eso es necesaria la presencia de Dios. Porque no solo tenemos a un Dios que gobierna las naciones, sino tenemos a un Dios que transforma mi vida, que transforma mi corazón. ¿Por qué? Porque viene a ser morada en mí. Cuando Jesús entra a un lugar, cuando la presencia del Espíritu entra a un lugar, tiene que haber transformación. Nada puede quedar igual. Porque donde Él llega hay milagros, hay cambio, hay señales, hay prodigios, hay transformación. Y no solo eso, sino que me prepara para hacer la manifestación visible y activa de su gloria, de su presencia. Donde usted se planta, diga, yo voy aquí a plantar el evangelio de Jesús. En Oñati vamos a derribar a todo principado, a toda potestad, y vamos a plantar la bandera de Cristo. En mi casa, en mi barrio, en mi matrimonio, yo y mi casa serviremos al Señor. Como joven yo me voy a consagrar, voy a ser un adolescente que se purifica y se santifica hasta el matrimonio. Mi matrimonio va a ser un lugar sagrado para Dios. Mis hijos van a servir al Señor, lo que sea. Usted y yo tenemos autoridad para hacer la manifestación revelada y visible de la gloria de Dios en esta tierra. Dice amén. Alguno no se lo cree. Dile a tu vecino, créetelo un poco más, vamos, dile. Yo le voy a pedir que predique conmigo, porque no tenemos que participar juntos. Muy bien. Un conocimiento nuevo, mayor de la presencia de Dios, trae acceso y mayor revelación a la grandeza de su gloria. Queremos más de su presencia, queremos más de su gloria. Tenemos que empezar por reconocer y que tengamos una revelación nueva de quién es Él, de su grandeza, de su poder y de su plan eterno para nosotros. Y ahora quiero llevarle a usted y darle 3 beneficios de la gloria de Dios. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Beneficios de la gloria de Dios en nuestras vidas. El primer beneficio que produce la gloria de Dios en nosotros es que perfecciona el temor de Jehová. El temor de Dios en el corazón de un hombre, de una mujer, de una familia, en nuestros corazones. Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, habla tú por nosotros y nosotros oiremos. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí vemos una historia bastante sobrenatural. Dios, Moisés y el pueblo de Israel viendo una manifestación gloriosa de su gloria en el monte Sinaí, viendo el monte arder, estruendos, terremotos y Dios hablando cara a cara con Moisés. El pueblo de Israel viendo esa manifestación dijo, yo ni loco subo hasta allá. Moisés, encárgate tú eres el pastor, arreando, nosotros nos quedamos de lejos. Literalmente es lo que Israel dijo, habla tú con Dios, tenemos miedo. Y la respuesta de Moisés es el primer principio que quiero afirmar en usted en esta mañana. El temor de Dios no es un temor para condicionar o para tener una respuesta, sino es un proceso que va a transformar nuestro corazón en un lugar reverente y libre de pecado.
Y quiero llevarle a la definición, ¿qué es el temor de Dios? La palabra hebrea de temor es yirat, esa es la palabra temor. Y esa definición de temor no implica terror, no es un temor terrorífico, sino es un temor que produce reverencia, reconocimiento de la grandeza y de la santidad de Dios. Ese era el temor que Dios estaba afirmando en Israel en ese contexto. No era el temor de un Dios castigador, de un Dios que iba a cortarles la cabeza, sino un Dios que les estaba santificando, que les estaba consagrando para ser su pueblo elegido. Por eso el temor de Dios, el temor a Jehová, no es manipulación, no es religión, no es imposición humana, no es fatalismo a la muerte o a las señales de tribulación. Eso no es temor de Dios, eso es manipulación emocional. Si yo hoy me parara aquí y le predicara, este es los últimos tiempos y ya se va a acabar el mundo, Putin va a echar una bomba, yo qué sé, vamos a entrar en guerra, más de uno va a salir temeroso y va a decir, me voy a consagrar, voy a orar, voy a ir a la célula. Pero ese no es temor a Jehová, eso es temor al fatalismo, a la muerte, al dolor. Ahora, el temor a Jehová, ¿qué es el temor a Jehová? No es miedo, no es manipulación, sino es la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová, ¿qué produce? Reverencia, honra, usted lo tiene en la pantalla, alta estima, intimidad, amor, fidelidad, compromiso inquebrantable, admiración a quién es Él. Ese es el temor a Jehová. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Nadie tiene comunión íntima a quien le tiene terror. ¿A qué no? No podemos ser íntimos amigos si yo tengo terror de acercarme a ti. Por eso tenemos que sacar ese concepto del temor a Jehová, con el terror, con la manipulación, sino que el temor a Jehová es reverencia y admiración. Dice amén. El temor a Jehová, familia, o la falta de temor a Jehová, es una de las grandes pandemias y de los grandes males de nuestra sociedad y de la iglesia presente o la iglesia de este tiempo, porque hemos perdido la manifestación de su gloria. ¿Cuál es el proceso? Gloria en gloria, tenemos que ir de gloria en gloria, de transformación en transformación. Va a haber una gloria mayor cada temporada, la gloria postrera será mayor que la primera. Esa es nuestra tendencia, ese es nuestro propósito. Ahora, ¿por qué nuestra fe no va siendo de gloria en gloria? ¿Por qué nuestra salud no va siendo de gloria en gloria? ¿Por qué nuestra relación con Dios no va siendo de gloria en gloria? ¿Por qué nuestras relaciones interpersonales no va siendo de gloria en gloria? ¿Por qué la nación no va siendo de gloria en gloria? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a depender de la gracia, mal utilizando el beneficio de la eternidad para omitir nuestra reverencia de forma intencional a Dios. Yo sé que en esta mañana quizás lo que diga sea fuerte, pero hemos mal utilizado la gracia, porque la gracia es el acceso a la eternidad, pero la única forma de estar en esta tierra con propósito y siendo la manifestación visible de la gloria de Dios es a través del temor reverente. ¿Por qué? Porque el temor reverente nos santifica y nos prepara para ser su pueblo exclusivo y elegido. Pero renunciamos al temor de Dios, nos acostumbramos a la dependencia de la gracia y cambiamos lo sagrado, lo eterno, por las cosas pasajeras. Por eso hoy en día nos podemos admirar de que las naciones quitan la Biblia de los colegios, quitan a Cristo de las instituciones, quitan la fe de la nación. Y nos asombramos, pero muchas veces nosotros somos iguales, quitamos a Cristo de nuestra relación matrimonial. Quitamos a Cristo de nuestra relación familia, padre, hijo, y convertimos a un Jesús eterno, grande y sublime en una opción de vez en vez, en una opción de cuando me sienta bien, en una opción de cuando esté a gusto o cuando me den la razón. Y es aquí donde caemos en la mentira cochina, satánica, demoníaca de creer que buscar las cosas eternas anula las cosas pasajeras. No hay mayor mentira que esa. Por eso muchos estamos esclavizados persiguiendo cosas pasajeras y hemos renunciado a las cosas eternas que manifiestan la gloria postrera que es mayor para nuestras vidas.
Pero el principio siempre va a ser el mismo. Esa es la verdad que no va a cambiar. Cuando buscamos las cosas eternas, buscamos su gloria, las cosas pasajeras serán añadidas y traerán alegría, no traerán engaño, no traerán tristeza, sino que van a aportar en el camino que Dios está trazando para mi vida. Por eso vemos historias como Adán y Eva perdieron el proceso eterno del Edén por algo pasajero, por algo terrenal. El joven rico perdió una vida eterna con Cristo, una vida en la historia del Mesías, por algo pasajero, porque la riqueza, las finanzas, las relaciones, lo que usted quiera poner como nombre pasajero, va a terminar. Solo las cosas eternas afirmadas en nuestras vidas nos capacitan para vivir y disfrutar las cosas pasajeras y que no nos corrompan en el camino. Y es aquí donde buscar la gloria de Dios pasa por afirmar el temor reverente de Dios en nuestros corazones. La iglesia, el congregarnos, como decíamos hace un momento, es la tercera manifestación de su presencia. Aquí Dios viene a levantar nuestra fe, nuestro carácter. Como iglesia, usted y yo somos llamados a gobernar la nación en fe. A decir, nos plantamos en el nombre de Jesús y vamos a modelar familias saludables. Vamos a sembrar en las misiones, vamos a trabajar en el reino, a servir al Señor. Ese es gobierno, esa es influencia. Vamos a orar por los barrios y si vemos lugares de perversión como las células, vamos a orar porque este lugar se cierre en el nombre de Jesús y no corrompa a los jóvenes, no corrompa a los matrimonios. Eso es gobierno. Eso es el cuerpo de Cristo de forma activa y la gloria manifestada de Dios en esta tierra. Pero si yo le diría hoy, ¿cuántos están listos a ir a las calles, a ministrar, a sanar enfermos, a orar por endemoniados? El número sería muy poco. Por muchas razones. Unos por miedos, otros porque la conciencia nos empieza a culpar. Pero anoche, ¿dónde estuviste? ¿Estuviste en el chupinazo el viernes o no? Para que se ríe un poco, aunque también es verdad. ¿Dónde estuviste anoche? Que hoy la conciencia del Espíritu golpea tu corazón y te dice que no eres suficientemente santo para manifestar la gloria de Dios. Quizás hay un rencor anidado de años que te dice, ¿cómo voy a orar por alguien si aún tengo rencor? Imagínese que justo le toca orar por la que le cae mal. Imagínese. ¿Cómo la va a liberar si usted también está endemoniado o endemoniada por rencor? Y es ahí donde está el problema. Que renunciamos a la manifestación de la gloria de Dios por nuestra falta de reverencia a las cosas sagradas. Y nos encontramos con gente que dice, bueno, hoy hace bueno, mejor me voy a la playa, la iglesia la veo online, o ya lo escucharé el miércoles en la célula. O bueno, hoy tengo mi cumple de familia, vámonos a otro lugar. Y cambiamos el orden de nuestras prioridades. Compartimos, disfrutamos las cosas pasajeras con buenas intenciones y perdemos la manifestación de las cosas eternas. Por eso nos encontramos con una iglesia apática, dormida. No ustedes, los del primer servicio, eso están más dormidos. No se lo digan, por favor. Apática, dormida, con falta de autoridad, con falta de poder. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a la reverencia de las cosas sagradas. Porque solo la reverencia a las cosas sagradas, el temor a Jehová, nos santifica. Y solo la santificación a través de Cristo es el acceso a la revelación y a la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso no podemos tener matrimonios saludables. ¿Por qué? Porque hace rato hemos perdido reverencia a Dios. Y nos pasamos días enojados. Nos tiramos los platos, nos tiramos de los pelos, amenazamos con el divorcio. Convertimos un territorio sagrado que es el matrimonio en una forma de desahogar mis berrinches o mis heridas en vez de ir a la fuente correcta. Señor, sáname, porque me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loco. Sáname, transfórmame, ayúdame. Esta frase, esto ardía mucho, resonaba mucho en mi espíritu en estos días, hablando con algunos. Siempre aquí estamos conversando, hablando, ministrando. Yo decía, y esto yo lo aprendí porque fue un resultado vivo en mí, yo decía, yo no pude crecer más de lo que no permití ser pastoreado. ¿Me explico? Yo no pude crecer más de lo que no permití que el pastor, que Julio, que ustedes le conocen, pastoree mi vida y pastoree mi familia. No pude crecer más que eso.
A la medida que yo me acercaba y era vulnerable y obediente en el pastoreo imperfecto, como usted le quiera llamar, yo aprendí a crecer. Porque no se trata de la otra persona, se trata de quien está dispuesto a ser discipulado. Y ese mismo consejo le hablo como pastor para su corazón. Si usted quiere crecer, usted quiere madurar, quiere mejorar su matrimonio, quiere mejorar su salud, sus finanzas, sus relaciones, lo que usted quiera ver en crecimiento, acérquese a personas de autoridad que le desafíen a madurar y hacer las cosas diferentes. Acérquese a la visión pastoral, acérquese a la visión de esta casa, acérquese a líderes con la misma visión de esta casa, con la misma visión pastoral, porque ese va a ser su techo. Si usted no camina bajo ese techo, se va a quedar enano espiritualmente. Aunque algunos ya somos físicamente bajitos, pero imagínense espiritualmente el doble de desdichados, dice alguno. No, los bajitos dicen los pequeños venimos, el perfume caro viene en botes pequeños. Esa es la, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿A dónde voy? Nuestra reverencia a las cosas sagradas nos santifica. Y nuestra santificación es la llave que abre y que nos permite acceso a ser la manifestación de la gloria de Dios. Su casa, familia, matrimonios, relaciones donde usted y yo querramos ver mayor gloria de Dios. Por eso usted y yo no necesitamos buscar mayores estrategias, simplemente volver nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia que modelen reverencia, admiración, firmeza por las cosas sagradas. ¿Cómo usted cree que nuestros hijos van a admirar a Dios, van a servir a Dios, si usted y yo somos frágiles de compromiso? No queremos servir a Dios, no queremos prepararnos en la palabra, no queremos liderar. Nuestros hijos van a crecer en esa fragilidad de fe. Y el mundo no juega con nuestros hijos. El mundo no juega con nuestros discípulos. ¿Cómo yo no voy a transformar a mis discípulos, a mis células, si yo no soy capaz de transformar mi vida con límites de santidad? El diablo viene ferozmente a robarnos la santidad, a poner velos sobre nosotros. Por eso leíamos hace un momento, así como en los tiempos de Moisés, hay gente que sigue con velos en su corazón, velos en sus ojos y no pueden ver la gloria de Dios. Por eso usted y yo somos llamados de ser esos abridores de caminos, portadores de gloria, para que muchos sean salvos, muchos sean transformados y toda nuestra generación sea pastoreada y pueda ser preparada y capacitada para seguir llevando el mensaje del Evangelio a las siguientes generaciones. Pero necesitamos modelar reverencia, no perfección, reverencia, admiración, compromiso por Dios. Si Dios me da un ministerio, esa va a ser la tarea más sagrada para mi vida. Si Dios me da una familia, voy a traer la gloria de Dios a mi familia. Voy a traer la gloria de Dios a mis células. Voy a traer la gloria de Dios a mis discípulos del ministerio. Lo segundo que produce la gloria de Dios es adoración. Esta es la segunda manifestación o el segundo beneficio de la gloria de Dios. Éxodo 33, el versículo el 1 dice así: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, y da un repaso de la promesa. El versículo 3 dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma. Esa era la amenaza, era la palabra fuerte de Dios a Moisés y a Israel. Siguen siendo un pueblo quejoso, rebelde. ¿Cómo yo voy a caminar con ustedes? Yo ya les di promesa, ya les di Canaán, les di palabra, pero ustedes siguen siendo rebeldes, siguen siendo duros de corazón. No voy a caminar con ustedes. Ese era el veredicto de Dios. Un poco más abajo, el versículo 4 dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés. Había un veredicto y el pueblo tuvo temor. Versículo 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Hubo un temor, una necesidad que se despertó en el pueblo de Israel. En el inicio el tabernáculo estaba en medio del campamento. Pero cuando hubo este veredicto de Dios, Israel, Moisés sacó el tabernáculo y lo llevó fuera del campamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que quería buscar a Dios
tenía que hacer un sacrificio, una acción, tenía que caminar en obediencia a buscar salvación y redención. No se podían quedar en el lamento, en el miedo, en el temor. Tenían que haber una vida activa para buscar una nueva temporada de perdón. Y es aquí versículo 9 dice, versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ya no solamente estaban ahí, Moisés, habla tú, no, yo tengo miedo, no, yo crecí sin padre, no, es que mi esposa no me entiende, no, es que tú no conoces a mi esposo, no, es que mis hijos, no. Ahora cuando Moisés iba a buscar y la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, ministrando con Moisés, hablando con Moisés, el pueblo adoraba. Respondía a la presencia de Dios. Respondía en admiración y necesidad a la presencia de Dios. Por eso el segundo beneficio de la gloria de Dios es que transforma nuestra vida en verdaderos adoradores. ¿Qué es la adoración? Léalo en la pantalla, lo voy a leer con usted. La adoración es la respuesta, es la manifestación de reconocer la grandeza de Dios y expresar gratitud y sometimiento a su voluntad. La adoración es la rendición, es la expresión completa, sacrificial, en obediencia a la presencia de Dios. La adoración no es un cántico lento. La adoración es muy clara en el libro de Génesis 22:5, cuando Abraham subía con Isaac. Abraham dice, yo y el muchacho adoraremos al Señor. Lo que iba a hacer era matar a su hijo Isaac. Pero yo y el muchacho adoraremos. ¿Qué es esta adoración? Yo y el muchacho obedeceremos al Señor. Él me pidió esto. No le entiendo. Me molesta. Me duele. Voy a sufrir. Claro que sí. Pero voy a obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Él es grande. Porque Él es poderoso. Porque Él es eterno. Porque Él sabe lo que está haciendo con mi vida. Si me pide algo, Él sabe por qué me lo está pidiendo. Si está apretando algo en mi corazón, Él sabe por qué me está apretando. Por eso la Biblia representa la gloria de Dios como el fundamento y la respuesta en adoración. La adoración es la respuesta a la manifestación de la gloria de Dios. Si usted y yo tenemos una revelación de Dios para nuestras vidas, tenemos que necesariamente responder en adoración, responder en obediencia, responder en sumisión, responder en fe, en compromiso, en convertir nuestra vida en un lugar sagrado y prácticamente activo para obedecer la voz de Dios. No podemos convertirnos en adoradores si no practicamos obediencia completa. Y a veces nos pasa mucho a los que estamos en plataformas, ya sea ministrando en un instrumento, ya sea liderando en una célula, predicando. Nos pasa mucho que priorizamos el lugar de la plataforma y pensamos que Dios necesita de nuestras acciones. Y renunciamos a ciertos pasos de obediencia por tener razón en muchas cosas. Pero el problema no es que yo deje de ser bueno o malo en lo que hago, predico, canto, ministro, aconsejo, sino que dejo de ser transformado en un verdadero adorador porque renuncio a la obediencia. Porque el talento sigue siendo de Dios. Ahora, el convertirme en adorador está en mis manos. ¿Cuándo? Cuando practico obediencia y amor a la palabra de Dios. Y puedo transformar esa adoración en una expresión de música, de instrumentos, de liderazgo, de predicar, de aconsejar, de servir a los necesitados. Puedo transformarlo de diferentes formas, pero la esencia es que tengo un corazón adorador. ¿Por qué? Porque aprendí a obedecer al Señor. Aprendí a ser fiel en las cosas que el Señor me pedía. Porque toda obediencia retrasada o a medias es desobediencia. No hay medias tintas. Obedezco al Señor, decía mi madre, obedeces al Señor o el diablo te lleva de la pata. Un beso para mi madre si me está viendo. De forma de broma. Pero realmente no hay medias tintas en esto. ¿Obedecemos al Señor o somos desobedientes a Él? No hay términos medios. O somos su remanente, su pueblo, el que le está esperando, esa novia gloriosa, o somos los desobedientes, los hijos de ira.
O somos ese pueblo adquirido por Dios, esa nación santa, o somos el pueblo que que espera el castigo cuando Él venga otra vez a traer juicio a las naciones. No hay medias tintas. O eres frío o eres caliente, o estás dentro o estás fuera. Y no hablamos de un término físico, sino un término de convicciones en el corazón. Nos encontramos hoy en día en la iglesia con tantas corrientes humanistas, razones, ideas humanas, que nos enredan en tantos debates. Tantos debates que si el recasamiento, que si el divorcio, que si el diezmo es antiguo, del Antiguo Testamento, que si el liderazgo, que si la doctrina, que si la Biblia, que si el servicio, tantas doctrinas humanas, que la única esencia de ese cuestionamiento humano es la incapacidad de obedecer en adoración al Señor. Y por eso retrasamos procesos, por eso retrasamos madurez, por eso retrasamos gozo en lo que Dios nos da, porque seguimos afirmados en lugares incorrectos, en rebeldía, en enojo, en cuestionamientos interminables. El camino más alto, como le decía al principio, para la libertad es la verdad de Dios. Dígale a su vecino, el camino más fácil a la libertad de tu vida es conocer la verdad de Dios. Vamos, dígale, el camino a la libertad es la verdad de Dios. Dígale, el camino a la libertad es la verdad de Dios. Amén. Necesitamos volver a cultivar gloria de Dios y convertir nuestros actos de obediencia en respuestas de adoración. ¿Qué te está pidiendo el Señor en ese último tiempo? ¿Qué te está pidiendo? Que le entregues tu tiempo, tus dones, tu familia, tu corazón para empezar, tus sueños, tus finanzas, no lo sé. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Transforma tus actos de obediencia en expresiones de adoración y de alabanza al que es digno de recibir lo mejor de nuestras vidas. Admiración a Él. No por lo que voy a conseguir de Él, sino por lo que Dios significa para mí. Temor reverente. El tercer beneficio de la gloria de Dios es que produce salvación. Mateo capítulo 17 dice: mas no ruego solamente por estos, la oración de Jesús, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. El tercer beneficio de la gloria de Dios es que trae salvación personal y salvación global. En el Antiguo Testamento, la expresión de la gloria de Dios en el contexto de Moisés e Israel era la nube. Cuando la nube descendía, el pueblo adoraba. Ahora, cuando la nube se levantaba y se movía, el pueblo movía la tienda, movía el campamento. Hasta cuando la nube se paraba, establecían campamento. En el tiempo de David, cuando la gloria de Dios, que tenía que ver ya en ese contexto mucho más visible, el arca del pacto era la forma visible del tabernáculo de David. Cuando David llevó el arca a la tienda y lo estableció como tabernáculo, hubo alabanza, hubo también muerte y dolor, pero después que se estableció de forma correcta, hubo alabanza. Imagínense, había alabanza 24 horas. Y a veces aquí con 3 canciones ya está cansado, no puede aplaudir, ya se sienta. Y ahí cantaban 24 horas al día. Se renovaban y había cánticos, había sonido de trompeta, habían timbales de todos los instrumentos que usted puede imaginarse que en ese tiempo existían. Habían cantantes, habían servidores que ministraban en el templo todo el día. Había una expresión y la expresión visible de la gloria de Dios era el arca. Ahora, en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, ya no necesitamos elementos para poder ver la manifestación de la gloria. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto los 3 aspectos de la presencia de Dios, el segundo y el tercero era que ya Él decidía ser nuestro Señor, habitar en nosotros, que nosotros somos su morada.
Y la manifestación de la gloria de Dios en el nuevo pacto es Cristo resucitado. Es Cristo glorificado. No necesitamos buscar una nube. No necesitamos buscar manifestaciones en la naturaleza. Y si la hay, gloria a Dios. Pero no necesitamos buscar manifestaciones externas, sino volver nuestra mirada y nuestro corazón a Cristo, que es la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y se lo quiero leer. Hebreos capítulo 1 dice esto. Y habiendo hablado muchas veces y ya de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, a la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El resplandor de la gloria de Cristo, de Dios, es Jesús, Jesucristo resucitado. ¿Y qué beneficios tiene la manifestación de la gloria de Cristo en nosotros? Léalo conmigo, él lo tiene en su pantalla. Hay muchos beneficios, pero quiero darle varios, 5, 6, 7, no sé cuántos son. El primer beneficio de la manifestación de Cristo en nosotros es que nos da acceso directo al Padre y a su reino. Ya no te necesitamos a un Moisés. Ya no necesitamos a un David que monte y un chiringuito de alabanza 24 horas al día. Solo necesitamos a Cristo para tener acceso al Padre y al reino del Padre. Segundo beneficio, tenemos acceso directo para ser participantes, para ser ayudantes o aquellos que manifestamos la gloria de ese Cristo resucitado. ¿Qué hizo Cristo resucitado? Venció la muerte, descendió al Seol, tomó las llaves del infierno, resucitó al tercer día y allí tuvo poder sobre la muerte, sobre la mayor amenaza para la humanidad, el miedo a la muerte. Por eso Jesús tuvo poder sobre la muerte, poder sobre las tinieblas, y ese mismo poder de ese Cristo glorificado, usted y yo tenemos acceso cuando Él viene a ser morada en nosotros. Dice amén. Pues tenemos acceso a la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo es esto? No le vamos a temer a que nuestra familia sea una familia castigada por el diablo si usted y yo permitimos que Cristo haga morada en mí. ¿Por qué le vamos a temer a la hechicería, a la brujería? ¿Por qué le teme a las noticias, a las malas noticias? Hay una promesa. Cuando escuches tus rumores de guerra es porque yo vengo cerca y vengo a buscarte. Tranquilo, tranquila, ¿por qué te asusta? Y por eso, porque no tenemos la revelación correcta de cuál es nuestro sitio de autoridad. Y somos volátiles, frágiles como las olas del mar. Vamos y venimos, pero tenemos poderes sobre la muerte, poder sobre las tinieblas. No te pongas etiquetas de debilidades si ya Cristo resucitado te hizo más que vencedor. Dice amén. Por eso dile, Señor, tú perfecciónate en mí. Otro beneficio, Él prepara nuestras vidas para ser testigos de su poder y traer salvación a todos los que creen. Él capacita nuestras vidas para hacer la manifestación activa de su gloria, de su poder, de su salvación en la tierra. Cuando vas allí donde tu vecino, en el supermercado, en el autobús, en vez de estar allí medio enojado, como que chupaste limón en la mañana, háblale de Cristo a alguien. Dile, oye, ¿sabes qué hora es? No sé, Cristo te ama, es la hora de que te conviertas. Yo no lo sé. Pide las estrategias al Señor, pero habla de Cristo. Que tu boca, que tus pensamientos resuenen en Cristo, evangelio, salvación. Y verás que no tendrás tantos pensamientos, tanto lugar en la mente para darle vuelta al enojo, al rencor, al que si el marido te dijo que no, que sí. Habla de Cristo, piensa en Cristo, piensa en el reino y vas a disfrutar libertad. Dice amén. Vamos a avanzar. Otro beneficio de la manifestación de la gloria de Dios, Jesús en nosotros, es la predestinación. Hey, familia, amigo, tú que estás en esta mañana, fuiste predestinado para cosas eternas. Quizás tu pasado no es el mejor, pero Dios no se equivocó en darte eternidad para la eternidad. Y Él puede convertir tu pasado oscuro, débil, en un testigo fiel que hable de Cristo. Pero tenemos que tener la revelación correcta de su gloria. Si
Dios me eligió antes que incluso papá y mamá tuvieran esa noche de avivamiento. Dios ya me había elegido. Entonces, ¿por qué me voy a enojar si papá le abandonó a mamá cuando tenía 12 años? Y está bien, nos dolió, a mí también me dolió. Pero qué mejor levantar nuestra mirada al que puso vida eterna en nosotros. El que no hubo error, el que no hay error en él. Y su error y su falta, no hay error en él, asimismo esa falta de error en su persona, esa integridad en él, esa verdad en él está en nosotros. No eres solamente del país de origen, no eres simplemente el apellido del cual vienes, no eres simplemente de la sociedad o el estatus social de quien vienes, eres un hijo, una hija de Dios predestinado desde la eternidad para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te dio un propósito, no te predestinó simplemente por tu cara bonita. Algunos dicen, amén, cara bonita. Amén. Pero Dios te dio un propósito que cumplir. Ahora, ¿dónde estás de cara al propósito de Dios para tu vida? Si sabes que Dios te predestinó, te dio identidad, te dio vestiduras de hijo, de hija, Él también te dio un propósito. Él no dio su sangre simplemente porque se aburría un día ahí en el Gólgota y dijo, bueno, vamos, no hay nada que hacer, vámonos para la cruz. No, Él murió en la cruz porque te iba a dar un propósito eterno a tu vida. Ahora, ¿en qué nivel te encuentras? ¿Buscando cosas pasajeras? ¿Detrás del chiquillo, de la chiquilla y te olvidas del llamado que Dios te dio? ¿Detrás del enojo, detrás de tantos planes humanos y te olvidas del propósito que Dios te dio? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Dios te dio un propósito. Dile a tu vecino, Dios te dio un propósito. Vamos, dile a alguien. Vengan chicos, por favor. Otro beneficio de la manifestación de la persona de Cristo es que Él nos amó primero. Y no sabemos qué tan grande, no dimensionamos qué tan grande es esto. Porque muchos venimos a la iglesia buscando redención por nuestras malas acciones, por nuestro pasado, por nuestras inseguridades. Y está bien. Pero no hay mayor antídoto para el temor si no es el amor verdadero de Dios para nuestras vidas. Somos esclavos de lo que tememos y somos libres de aquello que nos gobierna. Me explico. Si yo le temo a la soledad, la falta de alguien me va a hacer esclavo de la persona equivocada. Esclavo de lo que temo. Si yo le temo al fracaso, la falta de acción intencional en mi vida me va a hacer esclavo de la inactividad, del valle de la indecisión. Hace rato tenía que servir a Dios, pero es que no sé si puedo, como el chavo, ¿y si sí? ¿Y si no? ¿Y si Dios me usa? ¿Y si Dios no? ¿Y si me trabo la lengua? ¿Y si digo herejías? ¿Y si el diablo me acusa de mi pasado? Permitimos que nuestros temores se agiganten y magnifiquen tanto su poder que solapamos la gloria de Dios, la persona de Cristo en nosotros, y nos convertimos en esclavos de nuestros temores antes de ser servidores de su reino. Aquello que nos gobierna nos va a terminar dominando. Si nuestras necesidades, nuestros placeres, nuestra rebeldía nos dominan, nos gobiernan, nos van a dominar. No somos gente inerte. Lo que gobierna nuestro tiempo, lo que gobierna nuestras finanzas, lo que gobierna nuestra salud, nuestra familia, nos va a terminar dominando. Ahora, cuando permitimos que el gobierno de Cristo venga a nosotros, su reino va a terminar dominando nuestro presente y nuestro futuro. ¿Y quién mejor qué mejor lugar de poder entregar nuestra vida a aquel que lo llena todo? Aquel que es el principio, que es el final, aquel que ya vino, que ya fue, que va a ser, que va a volver, que tiene un propósito para nuestras vidas y que nos ama con amor inagotable. Y ese amor simplemente es la respuesta a su plan de salvación para nosotros. Pero muchos en esta mañana hemos dejado de experimentar la gloria de Dios.
Hemos dejado de sentirnos amados. Hemos dejado de sentirnos serviciales, importantes para Dios. Hemos dejado de disfrutar paz en la familia, en el hogar, porque hemos perdido la gloria de Dios, la manifestación de su presencia. Hay una historia triste en el libro de Primera de Samuel, versículo 19. Quiero leerle para terminar y adorar juntos. Dice: y su nuera, la mujer de Finnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de repente. Al mismo tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabob, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La traducción de este nombre, de esta palabra Icabob, en hebreo significa sin gloria. ¿Dónde está la gloria? Y como decía hace un momento, el contexto en el cual se encontraba Israel, y en este contexto Samuel, Elí y sus hijos, el símbolo más grande para ellos de la presencia de Dios era el arca del pacto, esa arca dorada con querubines. Pero quienes administraban eso sagrado era Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés. Y si usted lee la historia, el contexto previo a esto, es que estos dos muchachos habían pervertido las cosas sagradas del templo. Le habían vuelto a su forma, a su perversión, a sus placeres. Y literalmente dice la Biblia, y el pueblo hablaba mal, había un mal testimonio de ellos. Y Elí, siendo el sacerdote, el padre de estos muchachos, no tuvo la capacidad y el carácter para reprender, corregir y confrontar el pecado. Entonces hubo una familia que violentó las cosas sagradas por aprobación humana, por placer humano, por falta de autoridad. Y el resultado de esa falta de sacerdocio sagrado es que cuando Israel fue a la guerra, en un momento ellos pensaban que Dios iba a seguir con ellos y Dios se apartó de ellos. Y perdieron el símbolo más grande que tenían, que era el arca. Y dice el contexto que cuando se enteraron que los filisteos habían robado el arca, no solo habían matado a los israelitas, sino que habían robado el arca, hubo un estruendo en la tierra. El pueblo gritó, gimió, que la tierra tembló, porque literalmente era como que le habían arrancado las entrañas a Israel. Le habían quitado la presencia de Dios. Por encima de una derrota militar, por encima de una derrota en números, era que habían perdido el acompañamiento de la presencia de Dios. El contexto para perder la presencia, lo que dice aquí Icabob, sin gloria, es el resultado, la consecuencia de la desobediencia y la falta de temor a Dios y a las cosas sagradas. Y es aquí cuando vemos uno de los episodios más tristes de la Biblia. Cuando el nacimiento de este niño y de esta familia, el nieto de Elí, es marcado como una de las etapas más oscuras de Israel. Una generación sin gloria de Dios. Un pueblo sin presencia. Y quizás en el contexto que vivimos era algo mucho más sangriento. Pero en los tiempos que vivimos nos encontramos con familias, con relaciones, jóvenes y adultos, que hace tiempo hemos dejado de sentir la presencia de Dios. Hace tiempo hemos cambiado lo eterno por las cosas pasajeras. Por eso nuestra falta de compromiso. Por eso nuestra falta de fidelidad. Por eso nuestra rebeldía o nuestra resistencia a la obediencia. Por eso nuestros conflictos interpersonales interminables que no podemos entendernos. Llevamos años, meses juntos trabajando, siendo familia, pareja, líderes, no sé, amigos, pero no logramos entendernos. ¿Por qué? Porque hay falta de transformación. Hay ausencia de gloria.
hay escasez de la presencia de Dios. Y hoy en día no necesitamos una nube, una manifestación nueva de la gloria de Dios. Solo necesitamos un conocimiento nuevo de la gloria de Dios para responder en obediencia y en adoración, y que Él pueda encontrar una morada santificada en nosotros en esta mañana. David escribió cuando había un castigo sobre el Señor: no me quites tu presencia. Moisés le dijo a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero promesas, yo no quiero Canaán, yo no quiero ser líder. Si tú no vas conmigo, yo no voy a moverme de aquí. Y muchas de las batallas que usted y yo estamos sufriendo derrotas es porque hemos caminado y las hemos enfrentado sin la presencia de Dios. Lo hemos hecho en nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, en nuestras propias formas. Y por eso hay gemir. Por eso las vestiduras se rasgan. Por eso coqueteamos con el divorcio. Por eso nos amenazamos, nos enojamos. Porque hemos renunciado a la gloria de Dios. Y nos hemos convertido en un lugar ikabob, sin presencia, sin gloria, sin transformación. Pero el camino para volver a la senda de una gloria mayor está a un paso de obediencia.